Bueno, pues creo que voy a discrepar un poco. O sea, empezando definiendo lo de la corrupción es directamente una amenaza a la democracia. Y no es porque lo diga yo, lo diga mi partido, lo dice el convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. Y, y hay algo que creo que nos está diciendo y es que hay corrupción porque hay corruptores. Esa cifra que hablábamos de 90.000 millones de euros anuales que se pierden en España, se pierden porque alguien los gana. Por tanto, lo que hay que entender es que la corrupción es el atajo que tiene el poder económico para hacer un puente a los circuitos democráticos, para hacer un puente a los cauces normales de la administración, a los cauces normales de la contratación pública y, por tanto, es una amenaza para la democracia. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? Pues bueno, yo creo que las personas jóvenes, afortunadamente, como se ha dicho, estamos superando una fase en la que en nuestro país esto ha sido la norma hasta el punto en que el anterior jefe del Estado está fugado en el extranjero, ¿no? Hasta ese punto ha permeado las instituciones del Estado. Por tanto, los jóvenes tenemos que dar ejemplo y no solo desde una ética individual, que creo que es fundamental, sino de manera organizada. O sea, si entendemos que luchar contra la corrupción es luchar contra esos abusos, puentes que quiere hacer el poder económico, tenemos que organizarnos como consumidores contra esos abusos, como trabajadores en sindicatos contra esos abusos, y así es como poco a poco vamos cercando el fenómeno de la corrupción. Y luego hay otro tipo de iniciativas también ciudadanas, por ejemplo, la acusación popular, que hay que fortalecer. Nosotros como Izquierda Unida hemos estado en la querella Bárcenas, en otro tipo de querellas como el caso NOS, en distintos casos donde la acusación popular, donde la ciudadanía puede participar de esa vigilancia de los poderes públicos, que es fundamental. Y esto al final es parte de ese ADN pues, republicano que defendemos de Izquierda Unida, que tiene que ver con procedimientos de radicalidad democrática, como pueden ser los revocatorios, porque tenemos que exigir y elegir a nuestros representantes que sean los mejores, pero luego tener mecanismos para vigilarlos como si no fuera el caso. Y es la forma de garantizar que en la democracia el mandato que damos a las personas que elegimos no se pervierta y no se contamine por esos poderes. Bueno, en mi partido las puertas giratorias han sido históricamente a la mina y a volver a la escuela de maestro, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es ahí donde deberíamos centrar tanto el debate, en dónde se van luego los políticos, sino en cómo blindamos las instituciones para que el peor de todos los políticos no pueda ser corrupto porque las instituciones se lo impidan. Y eso para mí yo creo que es lo fundamental. No me va a dar tiempo a detallarlo todo, pero bueno, en nuestro programa electoral podéis ver un plan que lo que aboga y lo que pretende es conseguir rebajar del 4,5% del Producto Interior Bruto la corrupción al 1,5%, al 3%, perdón. O sea, una bajada de más de un punto del Producto Interior Bruto. Y tres medidas muy rápidas, ¿no? Por poner un ejemplo. Uno de los focos principales de corrupción es el urbanismo, hacer un registro público de recualificaciones urbanísticas que permitiría hacer una mejor vigilancia y detectar esos casos donde potencialmente hay corrupción. Esa corrupción luego se oculta, se evade, por tanto hay que prohibir que nuestros bancos Cuando puedas ir acabando, por favor, Víctor. tengan sedes o filiales en el exterior y como mucho de ese dinero se ha destinado a campañas electorales, también limitar los gastos electorales para que nadie pueda sobrepasarse. Pues totalmente de acuerdo con muchas de las propuestas. Lo que decía Márquez de la digitalización me parece muy interesante. De hecho, yo recuerdo el cambio de cuando Cayo Lara propuso quitar los billetes de 500 euros, que todo el mundo se rió. Cuando lo propuso la Unión Europea, nadie se rió, ¿no? Y cuando pagamos con tarjeta o digitalmente, lo que hacemos es que los pagos son mucho más fáciles de seguir. Esto es un camino que hay que explorar cada vez más y, de hecho, hay iniciativas muy interesantes, ¿no? Ahora desde el Ministerio de Trabajo se está haciendo un cruce de datos que permitirá detectar anomalías automáticamente y cursar expedientes automáticamente para agilizar y llegar a muchísimos más casos de corrupción, en este caso laboral. Por meter algo de debate, yo creo que no hay que crear algunos tipos de auditoría nuevos. Yo creo que la intervención general del Estado y los interventores de los ayuntamientos en general funcionan muy bien y que lo que hay que hacer es fortalecer esa profesionalización de la administración. Y esto, aunque nos duelan los partidos, implica cosas, por ejemplo, como reducir los puestos de libre designación en muchos sitios, incluso direcciones generales, incluso muchos sitios donde puede estar mi partido ahora mismo. Y luego también cuestiones como de vigilancia, como un registro de obsequios e invitaciones. Es decir, muchas veces la corrupción de los pequeños regalos es mucho más difícil de detectar y hay que hacer este tipo de iniciativas para poder detectarla. Totalmente de acuerdo con la compañera de Ciudadanos. Nunca pensé que iba a estar de acuerdo con Ciudadanos en aprobar una ley de expropiación de aquellos bienes adquiridos por la corrupción. Lo celebro. Y luego lo que decía la compañera del PP, con la que también estoy de acuerdo, subir penas, subir cosas como la inhabilitación, pasarlo a 30 años. Y luego una cuestión que me parece fundamental y es derogar la última reforma del Partido Popular de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitaba la fase de instrucción y, por tanto, de investigación
a 6 meses prorrogables a 18. ¿Por qué? Porque una cuestión tan sencilla como una comisión rogatoria a Suiza, porque una cuestión tan sencilla como una comisión rogatoria a Suiza tarda como mínimo 6 meses. Por tanto, si la fase de investigación dura 6 meses, obviamente es imposible investigar la corrupción en este país. Muchas gracias. Sí, no, me preocupa o sea, ese discurso de siempre se ha hecho así, ¿no? Siempre se ha hecho así y los grandes partidos lo han hecho siempre así, y afortunadamente ha habido partidos minoritarios como el mío y como otros que han estado también poniendo querellas en los juzgados. O sea, que creo que siempre ha habido lucha contra la corrupción y la memoria también merece la pena recordarla. Igual que creo que casos de corrupción probablemente habría en más partidos que hay aquí, y no quiero centrarme en el PNV ni en ninguno más. Vamos, en el PNV en 2019 tuvo un año complicado y lo dejo ahí porque no quiero entrar en ese cruce de acusaciones. Agradezco mucho a Ares que entraba en el debate concreto, ¿no? de ley anticorrupción, pero ¿qué medidas? Por ejemplo, con lo que decíamos del registro de obsequios y regalos, efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que comentas, pero la propuesta de Izquierda Unida es que los obsequios por debajo de 200 euros también estén incluidos en el registro, ya que actualmente no lo están. Y por ir concluyendo, más recursos al Tribunal de Cuentas, que ahora mismo es un espacio prácticamente simbólico, sin capacidad de prevenir los delitos. Y una cuestión que creo que es fundamental es tomarnos la transparencia en serio. Es decir, cuando se mencionaba lo de que ya tenemos una ley de transparencia, está todavía muy por debajo de los estándares internacionales y, por tanto, habrá que profundizar mucho en ello. Y bueno, ya se comentaba antes, lo del régimen de incompatibilidades hay que aumentarlo. O sea, no puede ser que conforme salgan determinados políticos de puesto de responsabilidad, a los 2 años estén trabajando en el mismo espacio de responsabilidad, pero de la empresa privada. Por tanto, atajemos esos carruseles de la corrupción, porque al final lo que estamos viendo es que, bueno, que es una fórmula por la cual aquellas empresas que no compiten por donde tendrían que competir, pues compiten puenteando los cauces democráticos. Pues yo le diría a las personas jóvenes que nos están escuchando que en sus manos y en nuestras manos como generación queda demostrar que esta sociedad puede ser mejor y que efectivamente la corrupción puede no existir. Y por tanto, que evitemos caer en esa desidia o en ese cinismo del todos son iguales, porque por omisión estaríamos reproduciendo lo mismo que criticamos. Entonces, lo que nos queda es recordar que el día de las elecciones es el único día en el cual mi voto y el de la Patricia Botín valen lo mismo. Por tanto, la corrupción lo que hace es que el poder económico nos roba las elecciones el resto de los días del año, porque introduce su poder económico de tapadillo. Por tanto, hay que denunciar la corrupción como una amenaza a la democracia y ser absolutamente tajantes, porque la corrupción no deja de ser el lubricante de los negocios, de ese capitalismo de amiguetes que también genera esa precariedad laboral y vital que vivimos la juventud en nuestro país. Por tanto, organizaos, votad, castigad al que habéis votado si no se comporta como debe y sobre todo defender vuestros derechos, porque al final del día lo único que tengáis, aunque no tengáis nada, es vuestros derechos y tenéis que defenderlos.